Cuéntenme cómo les terminó de ir el jueves con la peli, sí, ¿cuándo fue el jueves? Sí, profe, el jueves. Con la Sí, película. profe. Pues ¿Por qué no, no podemos Pero nos empezar dejaron con el jueves? intriga porque la película ahí se acaba y nunca se sabe qué pasa. Sí, profe, al final estuvo como Ahí raro. se queda con la intriga. Sí, profe, así no se vale. Yo quedé Final. como, ¿y ahora qué? Me puse a buscar miles documentales, profe, me puse a buscar esa película por Netflix, me apareció, pero no llegaba hasta ese punto. Por YouTube también, no, profe, no. Así no se vale. es que hay una segunda parte en la que ya ustedes pueden ir mirar pues cómo se desarrolló. Bueno, hay varias cositas que debemos hablar de la peli. Yo me pregunto si ustedes tuvieron las preguntas. ¿Tienen las preguntas? Sí, profe, pero espérame, busco el cuaderno. Sí, profe, pero creo que fue en geografía. Sí, profe, eso es geografía. Sí, no te preocupes. Yo sé que fue en geografía que les dieron las preguntas. Pues a mí me quedaron faltando una pregunta. Dale, no te preocupes, no hay ningún Profe, problema. yo tengo un problema. Es que yo estoy Entonces- en un cuarto piso y no es mi casa y mi cuaderno lo tengo en otra casa, No entonces te preocupes. Listo, vale. no lo tengo acá. Hoy vamos a hacer, en una primera parte, vamos a hacer la socialización, vamos a hacer reflexiones a través de la película, porque la película tiene pues varias escenas que yo necesito pues que empecemos a decodificar, ¿cierto? Es decir, que empecemos a revisar qué pasó, el contexto, cómo ha cambiado incluso la sociedad de nuestro tiempo. Bueno, hoy estamos en historia, Ana, ¿vale? Historia. Ah, ok, y es que como dijiste que las preguntas están en historia, entonces Sí. en geografía. No te preocupes. Bueno, pues esas preguntas, no importa dónde las hayan hecho, igual sirve para los dos casos. Bien, nosotros ya tenemos plan trimestral de historia. Isabela Arias, ¿me confirmas? Sí, señor profe, nosotros ya teníamos ese plan trimestral. Listo, profe, te iba a comentar. Cuaderno, déjame lo busco. Bueno, porfa, los chicos que tienen allí su cámara apagadita, les voy a recomendar que la inicien para poderlos ver, para poder Aquí está el plan trimestral. presentarnos. Acuérdense que es parte de la nota de participación de clase. Cuéntame, Isa. Aquí está el plan trimestral. Perfecto, Isa. Entonces necesito que me ayudes, por favor, con el plan trimestral. Leemos para recordar qué fue lo que hicimos la clase pasada, aparte de ver la película. Leemos qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Escuchamos plan trimestral por Isabela Arias. Listo, profe. Entonces, bueno, es plan trimestral, meta de comprensión, el estudiante. Hola. ¿Me escuchan? Creo que se salió Sí. por el internet. Profe, era No, para el profe está ahí. yo ahorita prendo mi cámara porque están haciendo como algo del internet, entonces pues es para mantenerla apagada mientras tanto. Profe, creo que Isa se salió. ¿Profe? Profe, estás hablando con el micrófono apagado. Listo, profe. Que sea Volví. que para los chicos, listo, César, te escuché. No sé desde cuándo estoy con el micrófono apagado. Juliana Cortés, por favor, para que prendas tu cámara. Peñita, la cámara, que queremos verlo, Peña. A ver Profe, ya volví. si. Listo, Isa, te escuchamos. Bueno, ahora sí. Es que hubo ahí como un bajón de internet. No te preocupes. Listo. Meta de comprensión. El estudiante conceptualizará los factores sociales, económicos y culturales, urbanísticos y cotidianos de las antiguas civilizaciones en un contexto global. Muy bien. Desempeño 1. Identifica los factores sociales, económicos, políticos y militares de las culturas antiguas. Desempeño 2. Compara las diferentes culturas antiguas ubicándolas en un tiempo y espacio determinado. Y pues vienen los criterios de evaluación.
Entonces, esos vendrían siendo trabajo en clase y trabajo autónomo, evaluaciones parciales, oral y trimestral, participación en cámara, digo, en clase, que es cámara, responder a llamados, apuntes y manejo del cuaderno, glosario de conceptos de historia, juegos de trivias y pues Y se fue Isa otra vez. Bien, entonces tenemos ahí ya nuestro plan trimestral. Todas las clases, chicos, vamos entonces a elegir una o dos personas para que nos hagan un resumen de lo que vimos en las clases anteriores. Un resumen bien detallado, va a tener notas y vamos a sacar nota de una vez. ¿Listo? En esas retroalimentaciones que hemos visto. Perfecto, chicos, vamos a esperar que Isa se conecte de nuevo. ¿Vale? Mientras tanto, en nuestro cuaderno de historia, fecha 26 de mayo, UTP 16, tema retroalimentación cineforo. ¿Vale? Dime, Martín, ¿me ibas a decir algo? Que listo, que ya acabé de copiar. Listo. ¿Alguien hace falta? Acuérdense que 2 personas al final deben enviarme las fotos de lo que hagamos, ¿vale? Muy bien. Jerónimo Moreno, Juliana Cortés, recuerden la cámara, por favor. No, profe, yo la tengo prendida, solo que a veces se me apaga, no sé por qué. Ah, bueno, listo. No tenga... volví por 13ª vez porque mi internet está hecho un asco. Profe, tienes el micrófono cerrado. Otra vez, profe. Bienvenido a lo que te da Movistar. yo no hago nada y se apaga solo. Isa, termina, porfa, entonces. Listo, profe. Entonces, espero que mi internet fibra óptica Movistar no me saque. Gracias. Isabela, el micrófono se te ¿Otra apagó. vez? No. Oye, es que se fue otra vez. Ahí está. Cuéntame, Isa. Las bolsas lo hacía. Se le escucha entrecortado. Es una... Listo. Bien, chicos. Entonces ya tenemos aquí. Bien, mi internet fibra óptica Movistar. Dios mío, ayuda. Tranquilo. Ya, yo te escucho bien. Calma. Bien, Ok. dale. ¿Qué más? ¿Algo más? Entonces, ¿íbamos en dónde, profe? En glosario. Ah, ok, listo, profe. Glosario de conceptos de historia, juegos de trivia y pues, si no estoy mal, seguíamos. Chao, Isa. Ay, Isabela. Se fue. Bueno, chiquillos, Internet fibra óptica Movistar. por favor, no contraten con ellos. Bueno, estamos entonces en nuestra fecha de hoy, 26 de mayo, UTP 16, tema retroalimentación de cineforo, desempeño número 1, ¿vale? Ese es, digamos que, nuestra sesión para hoy en el historia de grado sexto, ¿vale? Listo para que tengamos en cuenta. Esto es sexto A. Bien. Vamos a empezar entonces con las preguntas, ¿cierto? Voy a dejar de compartir acá pantalla en el tablero. Voy a hacer entonces voy a hacer aquí, voy a abrir, ¿dónde está? Disco extraíble, preguntas de geografía sexto. Listo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a hablar de unas preguntas que teníamos. Si no las han contestado, entonces en este momento es hora de contestarlas y les voy a dejar para que, a pesar de que las hicimos en geografía, ¿sí? A pesar de que las trabajamos en geografía, las vamos a subir como tarea en historia. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Escribo lo que escribí aquí, lo escribo acá. No, déjalo allá en el cuaderno de geografía si lo hiciste en el de geografía, pero la tarea la debes subir a Fidias
en la parte de historia, ¿vale? Entonces las preguntas las respondemos en historia y te mandamos la foto a botón de tareas de historia. Sí, Pues si yo ya hice, ¿la sí, puedo subir sí. ya? No, hasta hoy la voy a abrir, ¿listo? Hasta hoy la voy a abrir. Bien, entonces vamos a leer las preguntas. Le voy a pedir el favor a Owen. Owen, por favor, lees hasta la primera pregunta, desde donde dice Cineforo hasta la primera pregunta, por favor. Listo, profe. Bueno, Cineforo, película 300. Continúo con el video, la película, pues el link. Con base en la película, responde preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿cuál es la cultura, pueblo principal que describió la película? Listo. Digo profe, ¿digo la respuesta o la dejo ahí? Sí, Owen, compártenos de una vez cuál es esa cultura o pueblo principal que se describe en la película. Pues cultura, pues Esparta o espartanos, y pues el pueblo, pues que si no me acuerdo bien, creo que el pueblo se llama también Esparta, creo que sí, que era así, y pues pues lo del pueblo que pues vivían, digamos así, los ciudadanos de Esparta, que así es como se llama, pues que pues como se veía, eran como comunidades, como una sociedad, que, como se decía en la película, que pues que sus hijos apenas, digamos, nacían así, entonces los mandaban, digamos, como prepararlos para la guerra, así por decirlo. Listo. Gracias, Owen, por tu intervención y por tu lectura. Jerónimo, cuéntame tú qué tenemos allí de primera mano, qué contestaste en esta pregunta. Sí, yo escribí lo mismo que Owen, solo que yo levanté la mano era para preguntarte si en la tercera pregunta se podía hacer un cuadro comparativo. Sí, también se puede, era en forma de cuadro comparativo o escrito como tú quisieras, no había lío, ¿vale? Bien, voy a preguntarle a Juan Diego Niampira. Juan Diego, ¿qué contestaste tú en esta pregunta? En la tercera, ¿cierto, profe? Primera, vamos en la primera. Ok, yo contesté. En la primera, la cultura y el pueblo, pues la cultura eran espartanos, pues yo me equivoqué porque escribí troyanos, se me vino a la mente troyanos, pero eran espartanos. Ok, sí. Tienes que corregir, ¿no? Sí, profe. Este espacio también es para que si ya contestaron las preguntas, ustedes las corrijan. Si no las han realizado, terminen de realizarlas para que puedan subir su tarea correctamente y tengan una buena nota. ¿Listo? Voy contigo, espérame, voy a terminar con Juan Diego para ver qué nos dice él de esta pregunta. Cuéntame, Juan Diego. Pues los espartanos, pues el pueblo era espartano, le decían, pues espartanos, los hijos eran mandados a pelear, o sea, a entrenar desde pequeños para que se volvieran guerreros fuertes para las batallas. Y ya, profe. Vale, listo, gracias. Voy con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué Sí. encontramos nosotros aquí en esta primera pregunta? En lo de la cultura o el pueblo. ¿Cuál es la cultura, cuál es el pueblo principal que describe la película? Pues como dijo Owen, pues yo puse, antes había puesto que la cultura de Grecia, pero pues como ya, pues ya vi que era la de Esparta, entonces pues lo estoy corrigiendo. Vale, no te preocupes, no has cometido un error, ¿vale? La cultura espartana o la ciudad de Esparta era una ciudad que pertenecía al imperio griego o al reino o a la cultura griega, ¿sí? Creían en Zeus, creían en Poseidón, creían en Hércules, bueno,
Heracles, ¿cierto? Esto hace pensar que Esparta entonces es también una parte de Grecia, ¿listo? Entonces no estás mal, ¿vale? Ah, bueno, profe. Entonces, Listo. Tranquilo que después vamos a entrar a revisar quiénes son los griegos, no te preocupes. Continuamos. ¿Qué más identificaste de este pueblo? Bueno, háblenme un poquito de las características de este pueblo, ¿vale? Hablar un poquito de las características del pueblo. Jerónimo, después Laurita. Profe, aparte de creer en dioses, también creían en los elfos, que siempre que tenían que ir a una batalla o tenían que pedirles consejo para ver si tenían su autorización o no, y siempre tocaba darles como una especie de ofrenda, que era la mujer más bella de toda Esparta, para que en ella el espíritu de Delfos la poseyera y que dijera la profecía así, para que los elfos pudieran, no sé, decir que sí o no a la guerra o algo así. Listo, muy bien. Entonces encontramos allí una religión. Todos esos rituales son unos rituales religiosos, ¿vale? Ya vamos a ir allí cuando en las características y en las diferencias de las culturas vamos a empezar a diferenciar qué es lo que pasa, ¿no? Porque si bien la película nos muestra unas situaciones que son de la vida cotidiana, pues hay que saberlas identificar y hay que saberlas catalogar. ¿Listo? Laura, te escuchamos. Ay, perdón, profe, es que me toca acomodarme porque estoy lejos del computador ya. Tranquila. Las características pues que en la película se pudieron como destacar, pues que Esparta era de un pueblo de guerra, o pues no de guerra, sino defendía su pueblo. Por eso mandaban a los niños a cierta edad al bosque si sobrevivían, eran uno de los mejores guerreros y pues así. También para cuando iban a luchar una guerra, tenían que subir a el consejo. No existía en ese tiempo ninguna mujer, solo hombres. Y, ok, tenía el rey, tenía que subir hasta el consejo y entregar una ofrenda para pues que diera como, digámoslo así, su bendición para pues que ganaran. También las mujeres en Esparta tenían un rol de que eran esposas y líderes, no sociales, sino como en la tipo de educación, entonces, hacia los niños. Entonces, por lo menos la esposa de, ay, se me olvidó el nombre, de, bueno, del ¿Se llamaba rey de Esparta, ¿Cómo se llamaba? ay, se me olvidó el nombre, profe. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Leónidas. Leónidas, correcto. En este caso, la esposa sí, pues defendió más a Leónidas, entonces ella fue hacia el consejo, pidió refuerzos y pues ya se trató de ser reina. Y pues el consejo sí la dejó antes de que muriera Leónidas. Y también los niños, ya pasando otro poquito más a las características de Esparta, eh, siempre estaban entrenando para pues algún día ser parte del ejército espartano. Listo, muy bien. Gracias, Laurita. Bueno, aquí hay varias cosas que nosotros debemos identificar. Bueno, cuando ya empezamos a describir al pueblo de Esparta,
¿cierto? Cuando nos damos cuenta que estamos hablando de una población de Grecia, ¿sí? Ya esto lo vamos a ver posteriormente con mapas y vamos a adentrarnos en la cultura griega. De hecho, vamos a visitar algunos museos griegos. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a identificar o que tengan una identificación con las características de la historia de la humanidad, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener una civilización organizada, guerrera como Esparta? ¿Cómo la humanidad se desarrolla desde las cavernas hasta unas civilizaciones, ¿vale? Que tendremos que... Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Profe, Sí. Te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? ¿Quién es Juan? Juan Manuel, sí, ¿cierto? Se nos fue Juan. hola, profe, perdón. Es que se me había ido el internet. Sí, sí. Y ya. Listo, ya estás aquí otra vez. Vale, listo, no te preocupes. Voy a apagar la cámara. Bueno, Juan. Entonces tenemos esta cultura. Bueno, hay una serie de características que ya son las características del segundo punto, ¿cierto? Entonces vamos con el segundo punto. Le voy a pedir el favor entonces a Ángela Sofía que nos lea la pregunta número 2. Profe, esa es la pregunta que me hace falta. Ah, ok. Vale, listo. Vale, no te preocupes. La Vamos, puedo léela, leer, léela. pues no sé, alguien que la pueda responder. Ajá. No sé. Listo. Vale. ¿La leo? Sí, porfa, lee la segunda pregunta. Ok. Espérame. ¿Qué características identificas en dicho pueblo? ¿Social, económico o político? Listo. Vamos a lo social. ¿A qué hace referencia social? Y aquí yo necesito que empecemos a utilizar nuestro glosario, ¿vale? Vamos a ver qué es lo social. Dime. Pues, como social es como que pues ya como que se reúna varias personas, digámoslo así, como varias población y ya como que comiencen como a hablar y ya pues todo eso creo que sería como social, ya como ser como más, no sé, más, más como, digámoslo así, dichos vecinos, digámoslo así, que ya comienzan como a hablar y todo eso sería como social. No, pues tampoco sería como vecinos, también puede ser con amigos que ya también pueden hablar y pues todo eso. Listo, muy bien. Entonces, hace referencia a las relaciones sociales que existen en una comunidad. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el plan trimestral que íbamos a manejar un glosario? ¿Listo? Ese glosario lo vamos a manejar en la parte de atrás de nuestro cuaderno, como si nosotros escribiéramos al revés. Comenzamos en la parte de atrás y vamos hacia la parte de adelante. ¿Listo? Entonces este es mi cuaderno. Voy a la parte de atrás y empiezo a anotar. Si ya tengo rayadas mis hojas últimas, porque pues también me pasa a mí, yo también las rayo. Entonces paso a la siguiente hoja, a una hoja que esté limpia, ¿sí? Y desde allí empiezo a escribir el glosario. Acuérdense que deben tener una portada, ojalá bonita, que ustedes hagan una portada bonita. Glosario, le damos y empezamos a escribir las palabras. ¿Listo? Profe, yo dejé 2 páginas y en la, o sea, yo dejé 2 páginas y en la tercera página voy a poner el glosario, el título y pues como casi como en la portada de marcando los nuevos cuadernos. Listo. Para que en esas 2 hojas pueda hacer los glosarios.
Listo, perfecto. Profe, digamos que yo tengo esta hoja, acá voy a colocar glosario y digamos dejo 3 hojas y ya comienzo como con clase, digamos como ya como clase como tal o lo hago por atrás. Vale. Bien, entonces en el glosario nuestro primer concepto va a ser características. Profe, Sociales. en la última hoja del cuaderno. Sí, vamos a empezar desde la última hoja del cuaderno hacia adelante, o sea, como si escribiésemos atrás o al revés. Dime, cuéntame. Profe, ¿cuál de los dos cuadernos, historia o geografía? Este glosario va a ser el de historia y cuando estemos en geografía, en el glosario de geografía. ¿Listo? ¿Vale? Profe, ¿y cuántas? ¿Desde 2 hojas dejamos o una? Nada más. O sea, no, pues no sabemos cuántas vamos a utilizar, ¿no? Sí, exacto. Como quieras, si quieres dejar una y hacer tu portada de glosario bien bonita, Profe, como tú digamos quieras. acá yo escribo glosario, ¿no? Sí. Y en esta parte ya comenzamos a escribir como tal, pero digamos, yo cuando tengamos la próxima clase, tengamos que anotar fecha y todo eso, lo escribo acá, ¿verdad? Sí, En la normal, página donde principal. vamos. Sí, nosotros cuando yo les diga a ustedes en el glosario, ustedes se van a la parte de atrás. Profe, sería como hacer un segundo, digamos, un segundo trimestre y que uno deja acá este espacio por si se le pasa el marcador o como uno lo quiera decorar y acá es donde se escribía lo de los glosarios y todo eso. ¿Algo así? No, Dana, comienzas a escribir como si escribieses al revés. No vas a dejar 2 hojas, sino vas a coger la última hoja y vas a escribir de atrás hacia adelante. O sea, Mira, como profe, al revés. pues O sí, sea, esta hoja, la Sí, última. haces el glosario y empiezas a pasar la hoja, pasa la hoja y ahí Y... Ok. Y le iba a preguntar, ¿y en la siguiente hoja puedo escribir como así un título grande donde diga glosario o no? Sí, claro, ahí es donde ustedes utilizan su creatividad y lo decoran. ¿Vale? Esa era mi duda. Profe, no te entendí cómo hacerlo. Vale. Santiago, tú tienes tu cuaderno. Abre tu cuaderno. Entonces tienes tu cuaderno de historia. ¿Sí? Normal. En las primeras hojas, ¿cierto? Vamos a encontrar todo lo que hemos visto nosotros. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? El glosario va a ir en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces ve hasta la última hoja, ahí, en la última hoja. Ahí vas a escribir glosario y vas a empezar a escribir las palabras como si utilizaras el cuaderno de manera inversa. O sea, vas a pasar y vas a empezar a escribir aquí las palabras. Y pasas y sigues escribiendo. En el caso de que si necesitamos 4 hojas, pues nos gastaremos 4 hojas, bueno, las que tengamos que utilizar. ¿Entendido el ejercicio, Santiago? Y en ese glosario que ponemos, profe, las palabras que no, ¿tú nos dices qué palabras ponemos o...? Yo Bueno, les voy a ir diciendo qué palabras son, ¿vale? bueno, profe, La es que yo pensaba que primera era que las que nosotros no conocíamos, pero yo diría pues porque, yo diría que digamos si fuera así, pues en realidad no, porque digamos personas que sí saben cuáles son varias palabras, entonces pues el glosario estaría vacío, pero Vale, claro, ya te entendí. Exacto, el glosario lo vamos a ir utilizando nosotros. Cuéntame, María Alejandra. Era yo quería también responder la segunda pregunta, que es la de las características sociales, económicas y políticas. Listo, vale. Entonces primero vamos a ver qué son las características sociales. ¿Listo? Características sociales. Dime. En la cuarta pregunta que dice qué fue lo que más te gustó de la película, ¿puedo hacer como un dibujo? Sí, también. Claro. Okay. Vale. Entonces, en el glosario, primer concepto o primeras palabras que vamos a definir, características sociales. Entonces, allí Ángela nos ayudó, ¿cierto?, a definir que hace referencia a las relaciones sociales de los individuos dentro de una dentro de una comunidad. ¿Listo? Características sociales. Escribimos entonces
Ángela nos ayuda a definir un poco qué son las características sociales. Hace referencia a las relaciones sociales de los individuos dentro de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo se relacionan las personas entre ellas dentro de esa sociedad. ¿Vale? ¿Cómo se relacionaban los espartanos? ¿Cómo eran los espartanos con los mismos espartanos? ¿Cómo eran los espartanos con otras poblaciones? Profe, Dime. en nuestro glosario ya comenzamos a hablar de características sociales y eso. ¿O? Sí, entonces la primera palabra del glosario, voy a escribir acá glosario. La primera palabra, entonces va a ser Profe. Características sociales. Dime. Perdón, las palabras, ¿cómo es que dice? Características sociales. Hace referencia a las relaciones sociales de los individuos dentro de una comunidad. Profe, es que no, espera. Es que yo ya, digamos así que en la última hoja ya hice el título del glosario. Sí. Entonces, en la parte de, bueno, de atrás, pero la parte de atrás que me queda de la hoja del glosario ya comienzo a escribir. Es que yo tenía pues como entendido que digamos yo iba a dejar 2 hojas, un ejemplo, ¿no? Y acá escribía glosario y acá las palabras, pero pues me equivoqué, entonces no sé qué hacer. No, tranqui, no te preocupes, pues si no lo utilizas esa hoja no pasa nada. Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante, porque no sabemos cuántas hojas utilicemos. ¿Listo? No te preocupes, Ángela. Bien, entonces vamos ahí, características sociales. Entonces, las características sociales son o hacen referencia a las relaciones sociales de los individuos. ¿Cómo se relacionan dos individuos o más individuos en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, en su país? ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de relaciones sociales en Colombia, ¿cómo se tratan los colombianos entre sí y cómo tratan los colombianos a los demás? ¿Vale? Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pero es que estoy confundido. O sea, estamos haciendo el glosario, Sí. pero a la vez estamos haciendo las preguntas, ¿o cómo es la cosa? Es Sí, que me sí, confundí. estamos haciendo las preguntas, pero también el glosario va a ser cuando encontremos algo que no entendemos, lo vamos a poner en el glosario. Y continuamos con la película. ¿Sí me hago entender, Santiago? Sí, sí, sí. Listo. Solamente el glosario es para tener allí palabras que vamos a utilizar durante todo el año y de aquí en adelante. Profe, pero el glosario se hace en historia, ¿cierto? Primero. O sea, las palabras de historia van en el glosario de historia. Las palabras de geografía van en las... Es que creo que, sí. que como las preguntas están en geografía, de pronto Sí. Santiago hizo ahí el título del glosario. No, estamos en el cuaderno de historia en este momento. ¿Vale? Sí, profe, ya entendí eso. Listo. Vale, perfecto. Esa va a ser la primera, características sociales. Vamos a hablar y vamos a copiar en nuestro glosario de historia características económicas. ¿Listo? Las características económicas hacen referencia a la producción, distribución y consumo de bienes. Bueno, puede ser de alimentos, no, de bienes, todos los bienes. Ya les explico qué es eso. Segunda palabra o segundo concepto son las características económicas, ¿vale? En las características económicas tenemos la producción, distribución y consumo de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todos los que hay, todo lo que existe, todo lo que existe dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escudo es un bien. El escudo tuvo una producción, se producen escudos en una herrería. Tuvo una distribución. ¿Quién entregó esos escudos a los guerreros?
Y el consumo, finalmente, cómo utilizan esos escudos los guerreros y en dónde, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, del trigo que ellos cosechaban y que ellos sembraban y cosechaban. Entonces, ¿cómo se produce el trigo de esta población? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo hacen para saber a cuánto le corresponde a cada persona? ¿Y cómo lo consumen? Ah, con esto hacen pan y después se lo comen. ¿Vale? Entonces, las características económicas están orientadas específicamente hacia esto. ¿Vale? Producción, distribución y consumo de los bienes que satisfacen nuestras necesidades. ¿Vale? Y tenemos características políticas. Entonces, esto hace referencia a... Profe, guarda la información porque quedan menos 10 minutos. Uy. Espérame.